Capítulo 2. Pese a que tenía muy pocas horas de sueño, Ginny se sintió más activa que nunca cuando se hicieron las 5 de la mañana. Estaba lista para recibir de mejor forma el siguiente día. No podía dejarse embriagar por la tristeza como había hecho el día anterior, y tratando de buscar aquella felicidad y tranquilidad, decidió que reanudaría el hábito de salir a correr. Ella siempre se mantenía en forma. Durante la escuela y como no tenía el impedimento de sus hermanos, fue una de las mejores jugadoras de Quidditch de su casa. Ser cazadora era su puesto y era la predilecta. Gracias a ella perdieron solo 2 partidos, y fue por el mal clima. Cuando se graduó, Ginny hacía una que otra ronda de ejercicio día de por medio, y como en Massachusetts el departamento estaba cerca de un parque, salía a correr por ahí en la mañana. Era refrescante, liberador, aclaraba su mente. Y eso era lo que Ginny más necesitaba en ese momento. De modo que se levantó, se dio un baño aprovechando que nadie más en la casa estaba despierto, y se colocó ropa deportiva y cómoda. Cuando la brisa fría de la mañana acarició su rostro al salir al patio, un escalofrío le recorrió la espalda, pero fue tan maravilloso. Por unos instantes, Ginny se sintió tan libre como un ave en el cielo, aunque después sacudió la cabeza pensando que imaginaba idioteces. Ella siempre había sido libre, no estaba encarcelada ni nada por el estilo. Se dirigió hacia el bosque, guiándose por el camino de tierra señalado. Ginny comenzó su rutina de correr, aunque más bien trotaba, para ir admirando el paisaje durante la ronda. Sí, fue tan liberador y hermoso como lo esperaba, y pese a que podría verse agotador, Ginny aclaró las ideas que tanto abrumaban su mente, y lo mejor es que no tendría que pensar a dónde se dirigía, simplemente seguía corriendo, por donde sus pies la llevaran. Ojalá el rumbo de su vida fuera tan fácil de llevar y tomar. Admiró el amanecer a través de los árboles, se detuvo a mojarse la cara un poco en el lago y después corrió de regreso. En varias ocasiones pensó que escuchaba ramas romperse o pasos por el bosque, pero se lo atribuyó a unos animales salvajes y siguió con su camino. Debían ser cerca de las 6 cuando entró a la madriguera, sobresaltando a Bill, Claire y Charlie, que estaban en la sala. ¿A dónde fuiste?, preguntó Bill, entre confundido y preocupado. A correr, respondió Ginny con simpleza. Fue a la cocina a tomar un poco de agua, y apenas regresó notó las miradas preocupadas que se lanzaban en la sala. ¿Qué?, frunció el ceño. Ahora no puedo salir a correr. Charlie se removió incómodo. Preferiríamos que por ahora te mantuvieras en casa. ¿En casa? Sí, Ginny, el mundo es demasiado peligroso. ¿Qué edad crees que tengo? 11. Por favor, suplicó Bill. Ginny, ¿podrías colaborar un poco con nosotros? Queremos verte bien y alejarte del peligro. ¿Cómo quieren que colabore si ni siquiera me dicen que nos amenaza? Voldemort está muerto, supérenlo. Y que si sus mortífagos siguen por ahí, no pueden hacer nada, ya que su líder está muerto. Solo son ratas perdidas que no saben qué hacer con sus vidas. No se trata solo de los mortífagos, dijo Bill con seriedad. También estamos en una guerra fría con los Muggles. El ministro de magia es un inepto. ¿Quién es el ministro de magia? Luciano Ballard, respondió Charlie. ¿Es británico? Aún no lo sabemos. La Orden del Fénix se está investigando. La Orden del Fénix sigue en pie, por supuesto, y más ahora, dijo Bill. Soltó un suspiro. Mira, Ginny, entiendo que todo esto te parece confuso, pero es mejor que te mantengas alejada. Mientras menos sepas, más segura estarás. Ginny se cruzó de brazos. ¿Y por qué no me incluyen en sus planes? Ya no tengo 13 años. Puedo pertenecer a la Orden del Fénix. El problema es que ahora yo soy líder y no te lo permito, afirmó Bill seriamente. Mantente alejada y no nos importará amarrarte a una silla para que eso suceda. Ginny estaba a punto de refutar, pero los gemelos bajaron las escaleras con unas sonrisas radiantes, distrayéndole de la discusión real. Pronto, Hermione, Ron, Percy y Leo bajaron también y Fleur ya tenía listo el desayuno. Ginny no comentó nada y permaneció bastante callada, limitándose a comer y después a darse un baño. Para cuando bajó de nuevo, casi todos se habían ido, incluso Leo se estaba preparando para lo mismo. ¿A dónde vas?, le preguntó confundida.
Voy a buscar trabajo, respondió, arreglándose la túnica aunque estuviera impecable. Si queremos mudarnos pronto tendremos que tener dinero. El que nos dio tía Muriel combinado con el dinero de mi familia no nos mantendrá para siempre. Hay que pensar en grande. Entonces yo también saldré a buscar trabajo. Ginny, dijo Percy, entrando a la sala y también acomodándose su túnica. Es mejor que por estos días te quedes en casa. Ginny alzó una ceja. ¿Me mantendrán encerrada? Como un animal. No te lo tomes así. Solo serán unos días. Percy suspiró. Hey, Fred. Nada de periódicos en la casa, añadió, cuando el gemelo mencionado bajó de su habitación con una edición del Profeta en la mano. ¿Por qué no debe haber periódicos en la casa?, preguntó Ginny, pero fue ignorada. Ya tengo que irme. El ministerio debe ser un caos con el nuevo ministro. Percy abrazó fugazmente a su hermana, se despidió de los demás, sin incluir a Leo, y salió de la casa para aparecerse en el patio delantero. Ginny soltó un suspiro de frustración y se sentó en la sala, observando cómo los que quedaban iban de un lado a otro buscando también partir. Hermione y Ron dijeron que tenían que hacer algunas cosas importantes también en el ministerio. Charlie quería comprar no sé qué cosa en el mundo Muggle. Bill acompañaría a Fleur para también hacer sus compras y luego tendrían un tiempo de pareja, por lo que no llegarían hasta la noche y, finalmente, Leo se fue a buscar trabajo, despidiéndose de Ginny con un rápido beso y un «te amo», que ella no pudo responder, porque él ya se había alejado lo suficiente como para no escucharla. Al final, solo quedaron Ginny y los gemelos en casa, pero ella podía notar que se estaban terminando de arreglar para también salir. Seguramente tenían cosas que hacer en su nueva tienda de bromas en el callejón Diagon. ¿Vas a quedarte?, le preguntó Fred, mientras leía el Profeta en la sala. Me acaban de prohibir salir por estos días. ¿Y tú les harás caso?, intervino George, llegando de repente. Nuestra hermanita no era rebelde, Fred. A mí me parecía que sí, respondió su gemelo, de forma divertida. Ginny sonrió, mirándolos y notando que la estaban retando con la mirada. ¿Qué podía salir mal? Ven con nosotros a ver nuestra tienda, ofreció Fred, dejando sobre la mesa de café el periódico. Te va a encantar. Y necesitamos ideas frescas, agregó George sonriendo. Está bien, pero no haremos ninguna explosión peligrosa, Pooh. Los gemelos hicieron un ademán para quitarle importancia y Ginny se apresuró a subir a su habitación y cambiarse. Cuando bajó ya lista, los gemelos le pidieron que esperara porque buscarían unas cuantas cosas en su habitación, debido a que a partir de ese ida volverían a trasladarse al departamento encima de la tienda. Solo se quedaron un día para compartir tiempo con Ginny. Ella se quedó esperando de nuevo en la sala y notó de nuevo el Profeta. La curiosidad se le manifestó como un cosquilleo al recordar que Percy dijo que estaban prohibidos los periódicos en casa. ¿Por qué? ¿Qué había? Sin dudarlo, Ginny lo tomó y leyó con sorpresa la primera plana, en donde resaltaba la imagen en movimiento del ministro británico Muggle hablando con otro hombre que por su vestimenta debía ser un mago. El encabezado rezaba: Ministro Muggle, no estoy satisfecho con la regulación del mundo mágico. Más abajo se leía que el ministro británico Muggle no estaba nada de acuerdo con la forma en la que los magos llevaban a los posibles magos tenebrosos. Declaraba que no tomaban el tema en serio y menos el hecho de que Voldemort atacó a Muggles también. Tenía el atrevimiento de decir que los magos parecían ser un peligro para las personas comunes, pese a que éstas en general no conocieran de su existencia. Ginny se sintió gravemente ofendida, de modo que no siguió leyendo, porque sabía que se enojaría. Al cambiar de página a los apartados menos importantes, Ginny notó que había una columna pequeña que podría pasar desapercibida, pero con aquel título fue imposible que ella no la quisiera leer. Harry Potter, el salvador del mundo, se ha vuelto loco. ¿Cómo? ¿Leíste lo de Harry?, preguntó de golpe Fred, sobresaltando a Ginny, porque no había notado que él y George entraron a la sala. ¿Lo de Harry?, murmuró la pelirroja confundida. ¿Cómo que se volvió loco? Eso dijeron Hermione y Ron, respondió George. Ginny se notó mucho más confundida y los gemelos se sentaron con paciencia frente a ella. Fueron notables sus rostros serios, preocupando mucho más a Ginny.
Primero tienes que protegernos, que no le dirás a nadie que te dijimos esto, dijo Fred, en un tono severo no muy propio de él. Nosotros también prometimos que no te diríamos nada, afirmó George. ¿A quiénes le prometieron eso?, cuestionó Ginny, frunciendo el ceño. A Ron y Hermione. La declaración de George la dejó helada y sufrió de un escalofrío que ya se estaba volviendo costumbre últimamente. ¿Pero de qué se trata todo esto? ¿De qué quieren protegerme? ¿Por qué Ron y Hermione no quieren decirme nada? Ya te responderemos a tus preguntas, la interrumpió Fred, pero una a la vez y todo a su tiempo. Según nosotros tenemos entendido, Harry estaba normal antes de emprender el viaje para buscar esos horrocruxes. Ginny asintió, porque había leído los artículos en las revistas mágicas sobre lo sucedido. Pero después de la batalla, según Ron y Hermione, ya no era el mismo. Algo había cambiado en él. Dicen que no parecía feliz de haber ganado y de hecho se notaba con otras intentions. ¿Otras intentions? Ellos dijeron que Harry quería apoderarse del mundo mágico, explicó George, inclinando la mitad de su cuerpo hacia ella, como si estuvieran compartiendo un secreto que nadie más podía escuchar. Eso difundieron entre la Orden y el mundo mágico entero, y tuvieron credibilidad porque ellos también ayudaron a derrotar a Voldemort. Kingsley estuvo interrogándolo durante más de 3 horas y no le sacó información, por lo que lo dejaron libre. No había pruebas en su contra y le debíamos mucho por habernos salvado. Entonces, insistió Ginny, cuando ellos se quedaron callados unos segundos por estar intercambiando miradas. ¿Qué pasó después? En efecto, Harry había cambiado, afirmó Fred. Ya no era el mismo chico que habíamos conocido. En un principio pensamos que podría deberse a la guerra y todo lo que implicaba. Aún nosotros tenemos pesadillas por lo que sucedió. Yo pude haber muerto de no ser porque se le quebró la voz y desvió la mirada. Ginny notó que intentaba no llorar, y pronto ella se encontró en la misma situación sin saber por qué. Papá me salvó de esa pared que me caería encima. Debí ser yo, Freddy, comentó George, abrazándolo por los hombros a modo de consuelo. Perdón. Fred se aclaró la garganta y volvió a su estado pasivo. Este tema aún es muy fuerte. Lo lamento, Ginny. El punto es que Harry había cambiado de actitud y no solo fue por la guerra. Se alejó de nosotros, se hizo una persona más cerrada, más fría, calculadora y hasta cierto punto daba miedo. Su simple presencia imponía respeto. 5. Pese a que Ron y Hermione no pudieron probar que él quería hacerse con el liderazgo del mundo mágico, siguió diciendo George. Con ese cambio de actitud se hizo obvio que algo tramaba. La Orden volvió a reunirnos, con uno que otro miembro nuevo que había sido cercano al profesor Dumbledore y nos pusimos a seguir a Harry. Durante el tiempo que estuvo Kingsley en el ministerio fue algo fácil, porque él lo puso como jefe de la oficina de errores, el más joven de la historia, y creímos que estaría tranquilo con ese nuevo poder. Pero no fue así, porque, volvió a insistir Ginny. Él comenzó a entrenar a los errores de forma más ardua, incluso que antes, continuó explicando George. Se volvieron casi sus soldados personales y actualmente son de las fuerzas mágicas más importantes y grandes del ministerio. Pero eso no fue un alivio, porque ahora los errores son fieles a Harry, aunque no lo digan en voz alta. Sin pensarlo, le otorgamos un ejército entero, que crece cada vez más rápido, dijo Fred, encogiéndose de hombros. No sabemos qué planea con él, ni tampoco estamos seguros de que quiera apoderarse del mundo mágico, pero de que ha cambiado, ha cambiado. Nosotros no creemos que sea tanto para mal. Por eso se alejó de sus amigos, comentó Ginny, para sí misma. Por eso no vino a verme cuando llegué. Ya pensar en Harry le producía cierto malestar en el estómago que no podía describir o descifrar. Su estómago se revolvió y de repente le faltaba el aire, como si sus pulmones fueran tirados hacia abajo volviéndose más estrechos. Pero ahora saber que él podía no ser el Harry que había conocido, le producía cierto miedo. ¿Harry apoderándose del mundo mágico? ¿Estaban hablando del mismo Harry? Ginny no podía creerlo hasta que sus ojos lo vieran, y ahora que lo pensaba, tampoco quería hacerlo. La curiosidad mató al gato, pensó, sabiendo que lo decía su padre muy a menudo, por ser un dicho Muggle. ¿Y ustedes qué opinan?
Preguntó, después de unos minutos de silencio. Fred y George se miraron. Ginny tuvo la impresión de que se estaban comunicando con esa simple mirada y no le gustó no poder adivinar lo que se decían. Anteriormente era una maestra para eso, pero el tiempo y la distancia le habían hecho perder su toque. Harry solo se volvió más serio, respondió por fin George. No tenemos pruebas de que quiera hacer algo más. Lo que sí es sospechoso, es que Kingsley haya renunciado tan pronto a su puesto de ministro sin consultarle nada a la orden desde antes, opinó Fred. Ni siquiera está activo en la orden, y prefirió vivir apartado para tener un descanso de las guerras y esas cosas. A Ginny eso no le importaba demasiado, porque el tema de Harry seguía rodando en su mente, así que no comentó nada. Y lo peor es que ahora está ese inepto de Valer. Escuché que hace unos días los herores que se encargan de cuidarlo lo sacaron borracho del caldero chorreante. Es un fracasado, concordó Fred con su hermano, y luego asintieron. Ginny los miró sin en realidad hacerlo. Le impresionaba lo mucho que habían cambiado las cosas en los años que se fue. Sentía que había vivido en una burbuja aislada del mundo todo ese tiempo. ¿Cómo que tenían de nuevo un inepto de ministro de magia? Ya habían tenido suficiente con Fudge. Y ahí también seguía estando el tema de Harry. ¿En verdad había cambiado? El hecho de que lo habían divulgado y difundido sus mejores amigos se lo confirmaba de inmediato, pero Ginny quería hacerlo por su propia cuenta, aunque se llevara otra sorpresa y hasta desilusión. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Por dónde empezaba? No podía simplemente llegar a la casa de Harry, no sabía ni siquiera dónde se estaba quedando, tocarle la puerta y preguntarle si había cambiado. Era estúpido. Además, por alguna razón, pensar en verlo de nuevo volvía a causarle malestar. Cuando soltó un largo suspiro para pasar el sentimiento, se fijó de nuevo en la pulsera dorada que él le había regalado. Lo recordaba como si hubiera sido ayer, al igual que ese último abrazo en la estación, donde prometieron no olvidarse del otro. Ella fue la primera en romper la promesa, porque dejó de escribirle y responder sus cartas con regularidad, hasta que él dejó de escribir. Luego llegó el momento de su misión por los Horrocruxes y cortaron por completo la comunicación. Se sentía bastante culpable. ¿Y si el cambio de personalidad de Harry se debía a la soledad? Tal vez todo habría sido diferente si ella le hubiera seguido escribiendo. ¿Estás bien?, le preguntó Fred, que como su gemelo, la veía preocupado. Sí, solo pensaba, soltó ella, aún en un tono ausente. ¿Por qué no nos vamos ya a Sortilegios Weasley?, preguntó George, esbozando de nuevo una sonrisa. Tenemos muchas cosas que mostrarte, y muchas más que requieren tu opinión, acordó Fred, también sonriendo. Ginny quiso hacer lo mismo, pero le salió como una mueca, lo que fue suficiente motivación para sus hermanos de levantarla como un saco de papas y sacarla de la casa, entre risas y amenazas para que no la dejaran caer. Se aparecieron juntos en el caldero chorreante, donde por fin Ginny fue bajada para que pudiera entrar con ellos al callejón Diagon. Otra ola de nostalgia la invadió y de nuevo sintió un nudo en la garganta. El callejón Diagon estaba justo como lo recordaba, tan vivo, concurrido y lleno de alegría. Tal vez la guerra lo hubiera cambiado durante un tiempo, pero volvía a ser el mismo, con las tiendas remodeladas y abundante alegría. Ginny observó, con los ojos brillando, las tiendas que en su niñez había recorrido tantas veces. Ahí seguía la heladería del señor Fortisque, en donde su padre la consentía siempre con un helado a escondidas de Mali, que no quería saturar a su niña con demasiados dulces. También estaba la tienda de túnicas en donde Ginny había recibido una lección importante por parte de su madre sobre cómo conseguir túnicas sencillas y fuertes por un buen precio. Incluso pasó con nostalgia por la biblioteca, en donde en algún momento su padre y Lucius Malfoy se habían peleado a puños. Los 12 no fue una buena edad para ella, pero eso definitivamente lo recordaba con diversión. Sin embargo, lo más nuevo y que llamaba la atención por encima de todas las demás tiendas del callejón, era Sortilegios Weasley, un hermoso y colorido local desde el cual salían y entraban personas de todas las edades, con unas grandiosas sonrisas e incluso bolsas llenas de productos para bromas.
Ginny se quedó sorprendida por la pequeña estatua encima de la puerta, con forma de uno de sus hermanos, representando a los dos, sacándose y colocándose un sombrero de la cabeza, en donde también descansaba un conejo, el cual conforme el sombrero bajaba y subía se desvanecía de repente. Ginny recordó que su padre alguna vez les había dicho que los magos Muggles que hacían trucos, solían sacar conejos de sus sombreros, y se rió por la referencia. Como se estaba quedando atrás, Fred y George la tomaron de la mano y la jalaron, para que viera el interior de su negocio, que era mucho más vivo que el exterior. Estaba a reventar de gente, y la algarabía, por muy extraño que pareciera, resultaba divertida en ese momento y hasta contagiosa. Había cientos de vitrines, calderos, estantas y distintas cosas apenas entrabas, cada uno con llamativos carteles que anunciaban lo que eran. Galletas de canarios, 7 síquels diagonal unidad, decía uno de los muchos que ella leyó. Del techo, que era alto y por él se podía ver adelante un balcón de un segundo piso, más abarrotado de gente, colgaban otras cosas que parecían ser fuegos artificiales y más artículos de bromas. Salvajes magifuegos Weasley Magi caja básica, 5 galeones diagonal unidad. Deflagración Deluxe, 20 galeones diagonal unidad. Aviso, si se golpean con algún objeto, los fuegos causarán una gran explosión, y al aplicarles un hechizo desvanecedor, se multiplicarán por 10 más. Rezaba otro cartel colgando junto al producto que promocionaba, con el que casi Ginny se golpea, aunque solo atinó a reír, porque el ambiente resultaba muy agradable como para hacer otra cosa. Mientras avanzaban, Fred y George fueron mostrándole otras cosas y productos que ellos mismos habían inventado. En una ocasión, un niño que estaba por ahí se comió sin querer un caramelo que provocó que le comenzara a crecer una papada casi imposible de surgir naturalmente. Los gemelos, en vez de preocuparse, le recomendaron comer otras cosas que le convertirían la piel de colores, o que incluso se le alargaran las piernas, y el niño tampoco parecía preocupado. Ginny se volvió a reír. Al menos sus hermanos no habían cambiado. Para tener cierta comodidad, subieron las escaleras, hasta el tercer piso, en donde estaban las oficinas administrativas, que eran muy pocas, y también el departamento de los dueños. Ginny se sorprendió al ver a Angelina Johnson en una de las oficinas, inspeccionando unos papeles. ¿Qué hay, Annie?, preguntó George, y con confianza entró a la oficina para depositar un beso en los labios de la chica. Ginny abrió los ojos más sorprendida, pero no fue capaz de articular palabra. «Todo bien», sonrió la morena, y después reparó en las demás presencias. Fred sonreía divertido por la expresión de su hermana. «Ginny, qué bueno que llegaste», sonrió Angelina, yendo hacia ella para abrazarla. «¿Todo bien?». «Sí, claro», Ginny rió, para pasar la confusión. «¿Pero ustedes son pareja?». Angelina se giró y miró mal a George, quien también rió, pero de puro nerviosismo y algo de vergüenza. «Se me pasó comentarle», explicó en voz baja. Angelina rodó los ojos. «Discúlpalo, Ginny», volvió a mirarla con una sonrisa. «Es que últimamente hemos tenido demasiadas cosas en la tienda». «¿Tú les ayudas?», preguntó la pelirroja curiosa. «Claro, soy la segunda al mando mientras ellos holgazanean». «Oye», exclamaron los gemelos, mirándola ofendidos. «Al menos te damos un buen salario», dijo Fred. «Y mi hermano una buena revolcada». «Eso es verdad», se rió George, esta vez sin vergüenza. «Cállense los dos», dijo Angelina, que de haber podido se sonrojaba. Ginny rió. «Aún así, soy la que tengo que hacer todo el papeleo aburrido mientras ustedes inventan. Y lo peor es que yo también me tuve que encargar de la compra del local en Hogsmeade». «¿Local en Hogsmeade?», se sorprendió Ginny. «Vaya», exclamó Angelina. «Veo que tienen que ponerse al corriente de muchas cosas». «Sí, vamos al departamento, por si nos necesitas para algo», intervino rápidamente George, besando de nuevo a su novia y jalando a su hermana para que volvieran a caminar por el pasillo. Ginny se dejó guiar, pero solo porque volvía a estar sumergida en sus pensamientos. ¿Desde cuándo George y Angelina eran novios? Pero si había ido con Fred al baile de Navidad cuando ella aún estaba en Hogwarts. Además, ¿cuándo había crecido tanto el negocio?
Por las personas y las compras que se hacían en ese mismo momento, se dio cuenta de que la respuesta era mucho. El departamento de los gemelos era bastante amplio gracias a la magia y muy acogedor. Ginny tuvo la impresión, por los muebles, la decoración de colores cálidos y demás, que no había sido decorado por sus hermanos, aunque se veía bastante bien. ¿Estás enojada?, le preguntó George, yendo al punto e invitándola a sentarse en la sala. Solo sorprendida, respondió Ginny, dejándose caer con algo de brusquedad en el cómodo sofá. ¿Cuántas cosas más han cambiado? Me siento fuera de lugar. No estás fuera de lugar, le dijo Fred, con una floja sonrisa. Solo que estuviste lejos por mucho tiempo. Angelina y yo empezamos a salir cuando nos fuimos de Hogwarts, que fue al año siguiente que tú te fuiste, explicó George. Ella fue al baile de Navidad con Fred, como puedes recordar, pero quedaron como amigos esa vez, y luego nosotros empezamos a coincidir con más frecuencia y nos hicimos más cercanos, hasta que surgió el amor. Ahora ella nos ayuda con el negocio, finalizó Fred. ¿Y ahora abrirán una sucursal en Hogsmeade?, preguntó de nuevo Ginny. Sonko está quebrando, así que nos aprovecharemos de su desgracia, en los negocios quiero decir, aclaró Fred. Entiendo. Ginny no se sentía nada convencida y se preguntó cuántas cosas más se había perdido de sus hermanos. ¿Por qué no nos das ideas con nuestros inventos?, comentó de nuevo Fred, notando que estaba distraída pero sin querer decírselo. ¿Qué necesitan? Los gemelos tenían un laboratorio en una de las habitaciones sin usar del departamento, y ahí creaban sus ideas. A Ginny no le extrañó darse cuenta de que parecía la cueva o el escondite de algún lunático, incluyendo la tenue iluminación. Además, aparte de los estantes de libros que en realidad no tenían libros sino frascos y blocs de notas desordenados, la pared de fondo, en donde estaba la ventana, se encontraba repleta de recortes de ideas y nuevos inventos pegadas, algunas conectadas incluso con hilos. Al menos el lugar no olía mal, pero sí que tenía un fuerte olor a canela que Ginny asumió lo provocaba otro de los inventos. Y vaya que tenían bastante sin terminar. Según George, se habían quedado sin inspiración y por eso estaban pidiendo la ayuda de Ginny. Tenían suerte de que ella, aparte de ser una buena jugadora de Quidditch, poseía una naturalidad para las bromas que seguramente había heredado de los gemelos, de modo que los ayudó bastante. Tenían algunos zapatos de un disfraz de payaso que habían comprado en el mundo Muggle y Ginny le sugirió que los encantaran para que parecieran zapatos normales, pero que al ponerse se revelara su verdadera forma. También opinó que podrían volverlos casi imposibles de quitarse y que obligaran a la víctima de la broma a bailar una danza ridícula. Los gemelos aceptaron todas sus ideas, e incluso las anotaron porque eran tantos detalles que se les olvidarían. De igual forma, ayudó a mejorar algunos caramelos que los gemelos querían vender como una parodia de las grajeas de todos los sabores. Ginny sugirió que uno de los caramelos hiciera que la víctima vomitara arcoíris y le dejara en la boca un ligero sabor a dulce. Por supuesto, el efecto del vómito colorido solo sería temporal, pero sirvió bastante como base para los gemelos. Así tardaron horas, pero el tiempo pasó demasiado rápido para ellos, entre inventos e inventos. Cuando se hizo mediodía, George le pidió a Ginny que se tomara un descanso y comprara unos helados, tanto para sí misma como para ellos. Salir de la tienda fue algo difícil, no solo porque sentía curiosidad por las cosas que vendían y aún no había visto, sino por lo abarrotada que estaba. Pasar al callejón Diagon se sintió como volver a respirar aire puro. En su camino a la heladería, inevitablemente se quedó observando la tienda de Quidditch, y ahí se consiguió con otros rostros nuevos pero conocidos, que miraban un anuncio junto a la tienda. «Hey, Dean, Seamus», los saludó Ginny, y los mencionados la miraron, entre extrañados y sorprendidos. «Vaya, Ginny», se rió Seamus, «creí que no volverías nunca, o que habías olvidado tus raíces. Como ahora eres estadounidense», se burló también Dean. Ginny bufó. «Solo fueron unos pocos años y ya regresé. Es bueno verte». «¿Vienes de la tienda de tus hermanos?», preguntó Seamus. «¿Verdad que está increíble? Tus hermanos son unos genios», comentó Dean. «Apenas entras quieres comprar todo lo que ves». «Es verdad», asintió Ginny,
para responder a los dos comentarios. ¿Qué estaban haciendo? Veíamos un anuncio del ministerio. Los hay por todo el callejón, explicó Dean. Ginny frunció el ceño y se dio cuenta de que en efecto habían unos cuantos carteles con el sello del ministerio y encima la firma del que debía ser el ministro de magia. No lo había visto, comentó confundida. ¿Y qué dicen? Observa por ti misma. Seamus se apartó con un ademán burlón y Ginny se rió de nuevo, avanzando para leer el anuncio. Inscripciones abiertas para el departamento de aurores, atención, magos y brujas de Reino Unido. La prestigiosa élite de nuestro Ministerio de Magia está recibiendo nuevos miembros, que para hacerlo oficialmente deberán aprobar una etapa de capacitación y entrenamiento arduo durante un año. No es apta para cualquier individuo, pero los que estén interesados, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos básicos: tener entre 18 a 25 años de edad, haber culminado sus estudios mágicos en alguna escuela del campo, un mínimo de 5 estasis completados en las asignaturas pociones, defensa contra las artes oscuras, transformaciones, encantamientos y herbología, contar con una varita mágica propia, de nacionalidad británica, contar con tiempo libre y bastante disposición. Para la inscripción oficial, los interesados deberán asistir a la sede del Ministerio de Magia e inscribirse al programa de iniciación. El ministerio determinará quiénes son los más aptos dependiendo de sus respectivos historiales, tanto académicos como personales. Las inscripciones estarán abiertas durante las próximas 2 semanas después de difundido este mensaje. Atentamente, Harry Potter, jefe de la oficina de errores, bajo la autorización del ministro de magia, Luciano Baller. Seguido venían las firmas de los dos antes mencionados, pero el cerebro de Ginny dejó de funcionar cuando vio el nombre de Harry, y el malestar en su cuerpo regresó, acompañado de cierto cosquilleo de emoción del cual desconocía su procedencia o motivo, aunque estaba claro que debía tener relación alguna con Harry. Entonces cayó en cuenta, estaban buscando nuevos errores. ¿Pensaban inscribirse? Les preguntó Ginny a Dean y Seamus, quienes aún seguían acompañándola. Solo veíamos, respondió Dean. Suena interesante, pero ser errores no es lo nuestro, agregó Seamus. Es demasiado trabajo y ejercicio para nosotros que somos tan flojos. Ginny soltó una risita sin gracia. Pero tú sí que deberías inscribirte, agregó Seamus. Y también podrías decirle a Ron o a Hermione si están interesados. Ella dudaba que fuera así. Con lo que ahora conocía de Ron y Hermione, la imagen de ellos en relación a Harry había cambiado bastante, y dudaba que siendo el jefe de la oficina de errores se animaran. Hermione, pese a que era buena en la magia, no parecía estar interesada en ese tipo de cargos en el ministerio. Ginny incluso suponía que podría estar buscando algo más administrativo, aunque no hubiera tenido la oportunidad de hablar con ella a solas. Ron, por el contrario, podría estar interesado si Harry no era el jefe, pero ¿y ella? ¿Estaba interesada? Ciertamente sí, y no solo era por ver a Harry, pensar en ello le producía de nuevo ese malestar, sino también por las vidas que podría salvar. Estaría contribuyendo bastante en la seguridad del mundo mágico y estaría en primera fila en caso de que algún otro mago quisiera hacer daño. Podría salvar a más personas como sus padres, y debido a que no estuvo ahí para protegerlos. Pero era una completa locura. Ella como Ore, jamás en su infancia o adolescencia lo pensó. Siempre creyó que se dedicaría al Quidditch y le habían llegado muchas ofertas a ingresar en equipos profesionales en Estados Unidos, pero ella había reservado sus energías para cuando tuviera que regresar a su país. Incluso pensó que podía ser parte de las arpías de Holyhead. Voy a pensarlo, respondió por fin. Deberías. Llevas en la sangre el talento mágico, le dijo de forma amistosa Dean. Gracias, sonrió Ginny. Pero bueno, ya tengo que irme, debo comprar unos helados y regresar con mis hermanos. Nosotros también íbamos a la heladería, afirmó Seamus, entre risas, y Ginny no pudo evitar que la acompañaran. Pese a que eran una divertida compañía, con todas las historias que tenían sobre la batalla de Hogwarts y las bromas que se hacían entre sí, Ginny deseaba estar sola para poder aclarar su mente. Por suerte, pudo zafarse de ellos cuando regresó a Sortilegios Weasley.
Ya traje los helados, anunció, entrando de nuevo al laboratorio de sus hermanos. Te habías tardado, se rió Fred. ¿Había mucha fila? No, me distraje en la tienda de Quidditch. Lo sabíamos, afirmó George sonriendo con diversión. Te conocemos bastante bien. Ginny les entregó sus helados y se sentó un poco alejada para disfrutar del suyo, al contrario de sus hermanos, que mientras comían hablaban sobre los nuevos artículos o las bromas que podrían planear los compradores con ellos. Debió notarse en su rostro la confusión y el abatimiento, porque tanto Fred como George la miraron minutos después, con el ceño fruncido. ¿Qué te pasa?, le preguntó Fred. ¿Pasó algo en la tienda de Quidditch? Si te quieres algo de ahí solo dínoslo, que con gusto te lo compramos, afirmó George. Ahora como tenemos dinero, podemos consentir a nuestra hermanita. Ginny le sonrió, pero negó con la cabeza. Muchas gracias, pero no es eso. Me conseguí por ahí a Dean y Seamus. No éramos muy cercanos cuando yo estaba en Hogwarts, pero sí habíamos compartido unas cuantas palabras por medio de Ron, así que lo saludé. Estaban viendo un anuncio del ministerio junto a la tienda. Los pusieron por todo el callejón. ¿Qué decía el anuncio?, cuestionó George. Que estaban abiertas las inscripciones para el entrenamiento inicial de héroes. Fred y George intercambiaron miradas que de nuevo Ginny no pudo descifrar. ¿Y qué pasa con eso?, insistió George. Dean me dijo que debería entrar. ¿Y lo harás? Fred alzó una ceja. No lo sé, Ginny suspiró pesadamente. Tengo sentimientos encontrados. Creí que podría dedicarme al Quidditch, pero la idea de ser Ore me motiva bastante. Podría ayudar a más personas como mamá y papá, ¿saben? Bajó la mirada, volviendo a sentir el nudo en su garganta. Sus hermanos se levantaron y fueron hacia ella, colocándose uno a cada lado y abrazándola por los hombros. Aunque Ginny se negó a llorar, aquel gesto fue bastante consolador. Al final será tu decisión, afirmó Fred. Nosotros te apoyaremos en cada cosa que hagas. ¿Y qué hay de Harry? Él es el jefe de la oficina de errores. No creo que a nadie en casa le agrade la idea de que él esté cerca de mí ahora, y menos con lo que ustedes dijeron que piensan Ron y Hermione. ¿Ustedes me apoyarán? Fred y George volvieron a mirarse, pero fue por muy corto tiempo. Es tu vida, Ginny, comentó George. ¿Dejarás que otros tengan poder sobre eso? Ginny lo miró sorprendida y analizando lo que había dicho. Tenía tanta razón. Si ella quería unirse al entrenamiento de errores, lo debería hacer, porque era su vida y su decisión. Además, ella aún estaba escéptica sobre lo que decían Hermione y Ron de Harry. ¿Y si ya habían arreglado sus diferencias? ¿Y si ellos la apoyaban también? Hermione podría considerarse como una de sus mejores amigas, junto con Luna, pues a través de las cartas que intercambiaron durante esos años creció la confianza. No tienes que dar una respuesta ahora si no la tienes, comentó Fred. Puedes pensarlo el tiempo que necesites. Nosotros no pensamos mal de Harry porque no nos ha dado motivos para eso. Sí, tienes 2 semanas para pensarlo con calma, asintió George. Ginny de igual forma asintió y volvió a sonreír, disfrutando de su helado. Para distraerse, pidió de nuevo ayudar a sus hermanos con sus planes y sus inventos, porque descubrió que no solo le quitaba el estrés, sino que provocaba que las ideas fluyeran mucho más. Así, podría tomar una decisión, que marcaría el curso de su destino. Asterisco, 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 ¿querías hablar conmigo?, preguntó Hermione, entrando a la habitación de Ginny y cerrando la puerta tras de sí. Así es, sonrió Ginny, invitándola a sentarse en la cama con ella. Yo también tenía algo que decirte. ¿Sobre qué? Después de tomar asiento, Hermione cruzó las piernas y sonrió ampliamente. Bueno, quería decirte que apruebo totalmente tu relación con Leo, comentó, haciendo que Ginny se sorprendiera. Había olvidado durante todo el día que tenía novio. Es un buen chico. Hoy, Ron y yo nos lo encontramos buscando trabajo arduamente en el ministerio, aunque lo único que hay disponible son puestos de errores, así que no le interesó. Sé que a lo mejor tus hermanos por ahora no lo aceptan, pero lo harán con el tiempo. Tú no te preocupes. ¿Y ya llegó Leo a casa?, preguntó Ginny. Cuando estaba abajo no lo vi. Iba a seguir buscando trabajo en el mundo Muggle.
No parecía muy complacido, así que le dije que la nueva tienda de mascotas en Oxmeade estaba buscando empleados. A lo mejor sí consiguió y ahí se quedó trabajando. Pero si a Leo no le gustan los animales. Pensó confundida, pero al final asintió hacia su amiga, dándose cuenta de que el tema no le interesaba demasiado. ¿Pero qué me querías decir?, preguntó Hermione, cuando se sumieron en un silencio algo incómodo. Ah, sí, cierto. Bueno, quería decirte que ya decidí el trabajo que quiero, ahora que regresé a Inglaterra. Ginny, no es necesario que por el momento tomes un empleo. Estarás mejor en casa. La pelirroja reprimió las ganas de rodar los ojos y en su lugar esbozó una sonrisa forzada. Ya lo sé, pero salí con los gemelos al callejón Diagon. ¿Qué hiciste qué?, preguntó Hermione escandalizada. Saliste, te dijimos que debías quedarte. Espera, Hermione, déjame terminar. Ginny tuvo que tomar las manos de su amiga, y aunque ésta resopló enojada, se quedó callada. Mira, fui a Sortilegios Weasley con los gemelos, y vi que el ministerio había hecho algunos anuncios. Ya sabes de qué se trata porque tú misma lo mencionaste hace algunos minutos. En conclusión, quiero inscribirme para el entrenamiento de errores. Ginny sonrió, esta vez con mucha más sinceridad, esperando que Hermione le hiciera preguntas al respecto para estar segura de su decisión, pero en vez de eso obtuvo unos segundos de silencio, en donde la castaña se le quedó mirando con bastante severidad, tanta que se sintió un poco intimidada. Parecía que analizaba, y no se notaba contenta. Ginny empezó, suspirando para tener paciencia. Voy a hacerte una pregunta y tienes que ser completamente sincera conmigo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Sigues enamorada de Harry? La sonrisa de Ginny decayó y fue reemplazada por un ceño fruncido, pese a que un ligero tono rosa atrapó sus mejillas. Hermione, tengo novio, pero entonces no entiendo el porqué de tu estúpida decisión. Estalló la castaña, perdiendo la paciencia. ¿Cómo que entrenar para ser Ore? Es una locura, una completa locura. ¿Acaso en verdad estás loca? Ese no solo es un trabajo demasiado arriesgado, sino que también estarás cerca del peligro. Hermione sacudió la cabeza, como queriendo acomodar sus palabras e ideas. Escucha, no puedes entrar a ser Ore. No podrías. ¿Por qué no podría? Ginny se alejó un poco de ella, también notando enojada y ofendida. Fui una de las brujas más destacadas de mi casa en Ilvermorny, y eso de hecho podría confirmarlo Leo, aunque no fue de mi misma casa. Tendría notas perfectas de no ser por mi mal comportamiento. Ser Ore es mucho más allá de las clases y lo que te pudieron haber enseñado en la escuela. No es para cualquiera, Ginny. No podrías. No lo soportarías. ¿No crees en mí? No es eso. Hermione bufó, y luego de volver a suspirar pareció mucho más calmada. Es que, mira, vas a preocupar a tus hermanos. ¿Qué tienen que ver ellos? ¿Cómo que qué tienen que ver? Perdieron a sus padres en una batalla horrible, Ginny. Tú no estuviste ahí y por eso no entiendes lo traumático que puede llegar a ser. Eres lo que más valoran ahora, aparte de ellos mismos. ¿Cómo se sentirían si salieras durante días para una misión peligrosa, sabiendo que podrías resultar herida? A mí tampoco me gustaría verte en un peligro constante. Ginny no respondió y solo desvió la mirada. Hermione la tomó por los hombros para que volviera a mirarla, y la pelirroja sintió que le estaba apretando de más en su agarre. ¿Cómo crees que se sentirían tus padres al saber tu decisión?, preguntó Hermione con seriedad. Bueno, a Ginny se le quebró la voz, sabiendo la respuesta. Exactamente. Ellos se pondrían muy preocupados por ti. Ahora que por fin puedes llevar una vida tranquila, con nosotros que somos tu familia y al lado también de un chico que te ama mucho, ¿quieres echar eso a la basura por un estúpido sueño peligroso? Es demasiado, Ginny, y muy egoísta de tu parte. La Ginny que yo recordaba no era para nada egoísta. Ginny se sintió regañada, como en los sermones que le daba su madre cuando hacía alguna cosa que no debía y por unos instantes se sintió culpable de siquiera haber pensado en inscribirse para ser Ore. Yo lo lamento, te perdono, pero no vuelvas a mencionar una cosa como esta. Es una locura. Y, por favor, no vuelvas a salir por esta semana, es para que estés segura.
La semana entrante serás libre, pero esta no, por favor. La pelirroja sintió casi en automático y Hermione la abrazó. ¿Sabes que eres como una hermana para mí, verdad? Preguntó, sin romper el abrazo. Sí, lo sé. Ginny sonrió un poco. Bueno, mi deber como hermana no sanguínea es cuidarte. Por favor, no me la pongas tan difícil. Fue inevitable que Ginny no se riera, aunque aún sentía el estómago revuelto y el corazón encogido, como si estuviera haciendo algo que no quería. Hermione quiso desviar la conversación cuando se separaron del abrazo, y aunque pareció que Ginny la estaba escuchando, en realidad no lo hacía, porque seguía intentando descifrar el motivo de todas las cosas que sentía. Tuvo suerte cuando Fleur por fin anunció que era la hora de la cena. La francesa había aprendido a realizar bastante platillos británicos para la comodidad de todos en la casa, aunque siempre había una que otra cosa proveniente de su país natal. Sin embargo, eso no le quitaba lo delicioso y Ginny tuvo que decírselo en voz alta, provocando que Fleur sonriera mucho más, pero no con egocentrismo, sino con orgullo hacia sí misma. Después de tanto tiempo, Ginny se sintió en casa, cenando entre charlas amenas con sus hermanos, que lograron distraerla de los pensamientos que la turbaban, comiendo deliciosa comida hogareña como la que solía hacer su madre. En definitiva, si ella y su padre pudieran estar ahí, se sentirían también orgullosos de sus hijos, y lo felices que se veían ahora, como si nada más importara. Así se sintió Ginny, pero no fue un sentimiento perpetuo. Cuando regresó a su habitación, acompañada de un emocionado Leo, volvió a sentirse pensativa por las decisiones que estaba tomando en su vida. No sé si me escuchaste, bebé, comentaba Leo, en tono alegre mientras se cambiaba la ropa de salir a un pijama, porque vi que estabas conversando con Fleur, pero es verdad que conseguir ese empleo en la tienda de animales en, ¿cómo se llama ese pueblo? Hogsmeade. Sí, ese. Me costó llegar hasta allá, pero Hermione me ayudó. Al parecer le caigo bien, y eso ya es un avance, porque es muy cercana a ti, ¿no es cierto? Sí, pero no me desanimó, como me dijo Hermione. Además, hoy en la cena dije un chiste y pareció que Bill quería reírse. No lo hizo, pero también es un avance. Pero bueno, como te vine diciendo, hablaba rápido y casi sin tomar aire para respirar, porque se encontraba eufórico. Conseguí un empleo en esa nueva tienda de animales. No es lo que esperaba, porque creí que querrían a alguien como yo en algún puesto del ministerio. Lastimosamente solo hay vacantes para esos simples y ordinarios errores. Yo quiero algo más. Al menos espero en este nuevo empleo ganarme el favor de mi jefa y ser su mano derecho. Leo sonrió y Ginny frunció el ceño, notando que era una sonrisa bastante extraña que no le había visto en todo lo que llevaba conociéndolo. Pero de nuevo, descubrió que no le interesaba. Por ahora solo seré un novato, agregó Leo. Solo por ahora. Creí que no te gustaban los animales, pensó Ginny en voz alta. Tuviste varios percances con algunos cuando estudiábamos cuidado de las criaturas mágicas. Sí, pero es lo que hay, Ginny. No puedo ser tan selectivo. Además, ya te digo que ascenderé de puesto, así soy yo. Tienes razón. Ginny esbozó una ligera sonrisa, mientras inconscientemente giraba la pelcere dorada en su muñeca. Leo se terminó de vestir con el pijama, y se rió al notar que su novia se había quedado mirando por la ventana, sin siquiera preocuparse tampoco por ponerse cómoda. Con lentitud se fue acercando a ella y la abrazó por la espalda, logrando provocar su sobresalto y otra risita de él. ¿No me darás mi premio por ahora ser el hombre trabajador? Preguntó con aire burlón y juguetón, mientras comenzaba a repartir besos por el cuello de Ginny. No, Leo, respondió Ginny, intentando separarse, aunque fue un esfuerzo en vano, porque siguió con su camino de besos por su cuello hasta su hombro. Leo soltó con más fuerza, y él por fin se separó, confundido. Estamos en la casa de mis padres, donde están mis hermanos. ¿Crees que tu hermano no hace lo mismo con su esposa la francesita? ¿Y qué hay de Ron y Hermione? No me interesa si ellos lo hacen o no. Yo no lo haré, declaró Ginny, dándole la espalda para seguir mirando por la ventana. Además, no tengo ánimo para eso. ¿Por qué no?
Leo se cruzó de brazos y la miró con intensidad. Ginny reprimió las ganas de alejarse que su instinto le implantó. ¿Por qué no, Leo? No es no. No lo hemos hecho las últimas semanas. Somos una pareja. No todo es sexo. Leo frunció el ceño. Jamás me habías negado el sexo, Ginny, aparte de ayer. ¿Ahora qué te pasa? Nada. Solo que me incomoda hacerlo ahora y aquí. Puede que mis padres entes muertos, pero eso no significa que no siga respetando esta casa. Mis padres también murieron y no me importa. Además, ya pasó más de un año, Ginny. Tienes que empezar a superar la muerte de tus padres. Ginny guardó silencio, y pese a que todo en su interior le quería gritar todo tipo de obscenidades a Leo, sabía que eso le enojaría y volverían a tener una pelea. No le gustaba discutir con él demasiado fuerte, se sentía de cierta forma intimidad y en desventaja. No le agradaba sentirse así de pequeña, y por alguna razón que fuera con Leo le agradaba menos. Sin embargo, evitar una pelea mayor era lo único que ahora podía hacer, porque de que pelearían, eso era un hecho. Ya lo superaré, respondió ella por fin. ¿Cuándo? Preguntó Leo de vuelta. ¿Cuándo ya no tenga ganas de tener sexo? Ginny volvió a mirarlo, una vez más frunciendo el entrecejo. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, olvídalo. Leo le quitó importancia. Haz lo que quieras. Se acostó y se acomodó, ocupando casi todo el espacio de la cama. Ginny bufó. Tampoco tenía ganas de dormir demasiado, pensó, para consolarse a sí misma, aunque no le gustó para nada ese arrebato de niño berrinchudo de su novio. Sintiendo una presión en el pecho que parecían ser lágrimas contenidas, Ginny se quedó mirando de nuevo por la ventana. ¿Por qué no era tan fuerte como sus hermanos? ¿Por qué no podía superar el tema de sus padres y seguir adelante? Por alguna razón sentía que no había llorado lo suficiente, y es que solo lo hizo cuando le dieron la noticia y después cuando le dijeron que no podría ir a funeral por su seguridad. En las siguientes ocasiones solo fue un llanto involuntario gracias a las pesadillas y una que otra lágrima traicionera por la nostalgia, pero nada más allá, y eso que había pasado un año y medio. La tía Muriel le había dicho que no debía llorar, porque se pondría fea y arrugada antes de tiempo y como su belleza era lo único que tenía. Leo, en cambio, le dijo que sus padres no querían verla llorar y por eso no debía hacerlo. Ginny le hizo caso, aunque ahora comenzaba a cuestionarse todas las cosas que había hecho y la que aún le quedaban por hacer. Estaba tan sumergida en sus pensamientos que tampoco se percató en que volvía a hacer girar la pulsera de Snitch dorada en su muñeca. Asterisco asterisco asterisco, te veo mal, comentó Luna, bajando la revista del quisquilloso que como de costumbre leía al revés, para observar a Ginny, que estaba acostada en el sofá de enfrente, con la mirada perdida en el techo. Que yo recordara casi nunca estabas tanto tiempo en silencio. ¿Te sientes mal, Luna?, susurró Ginny, girando la cabeza para también mirarla. ¿Tú crees que mis padres se sentirían decepcionados de que quiera ser Ore? No, respondió la rubia, sin titubear o ningún miramiento. Ginny abrió los ojos sorprendida. ¿En serio crees eso? Sí, totalmente. Tuve el honor de conocer a tus padres de cerca y me di cuenta de que, pese a todo, ellos solo querían que sus hijos estuvieran a salvo y felices. La señora Weasley aceptó el matrimonio de Fleriville aunque no le agradara a Flair, por ejemplo. En ningún momento ella se levantó en medio de la ceremonia y jaló a su hijo para que no se casara con ella, y si bien hizo algunos comentarios, no sobrepasó el límite que ella misma se había puesto. Por darte otro ejemplo, el señor Weasley no estaba nada complacido con que Ron acompañara a Harry y Hermione en su búsqueda por los Horrocruxes, pero sabía que su hijo podría cuidarse solo, que tendría que acompañar a sus amigos y que ya era bastante mayor como para ser responsable por sí mismo, y lo ayudó a escapar cuando pudo, incluso colocándole una coartada para que el ministerio bajo Voldemort no lo tuviera como sospechoso. En tu caso, podría decir que ellos sí se preocuparían por ti, pues son tus padres y es bastante normal. Se sentarían a hablar contigo, intentando que les hables sobre lo que quieres para que estés segura de tu idea, y aunque no les agrade porque es un empleo bastante peligroso, te apoyarían si esa fuera tu decisión final.
Algo que claramente no hizo la persona que te metió esas dudas en la cabeza. Fue Hermione, lo suponía. Luna asintió de forma pensativa, y Ginny se sorprendió de que, a pesar del análisis que hizo sobre la situación, su amiga se mantenía impasible y muy relajada. Ginny, tú eres una adulta, no tienes que guiarte por completo de las opiniones que te den los demás, ni siquiera de las que yo te dé. Es tu vida, tú la manejas como quieres. ¿Y crees que tendría oportunidad de pasar el entrenamiento? Escuché que cuando Harry tomó el mando la capacitación se hizo bastante difícil, pero no imposible. Eres una bruja talentosa, Ginny, y te mantienes en forma, así que podrás hacerlo, siempre y cuando te lo propongas. ¿Crees que debería hablarlo también con Leo? ¿Quieres que sea sincera? Siempre quiero que lo seas. Leo no me cae bien. Ginny frunció el ceño. ¿Por qué? No lo sé. Hay algo en él, algo que no me gusta, pero no por eso te voy a obligar a terminar con él. Soy tu amiga, no tu madre, y ni siquiera una madre debería tener ese poder sobre su hija. Solo te pido que tengas cuidado con él y si te hace algo simplemente dímelo, o a Neville, o a tus hermanos, a quien sea, pero no te quedes callada. Entiendo, Ginny asintió, teniendo la extraña sensación de que Luna no tenía razón, por ahora. Y si yo estuviera en tu lugar, agregó la rubia, no le diría hasta que ya estuviera inscrita y no pudieras retirarte, porque por lo que veo, a él no le va a gustar que quieras ser Ore y hará todo lo posible para manipularte y convencerte de que es una mala idea, y tú, te dejarás. Él quiere que me inscriba para las vacantes de las arpías de Holyhead. ¿Tú quieres eso? Es lo que él y todos esperan de mí. Entonces haz justo lo contrario. Luna sonrió y regresó su atención a la revista, como si nada hubiera pasado. Ginny sonrió, sintiéndose más aliviada de haber hablado sobre el tema con alguien imparcial. Eres la mejor, le dijo a Luna. Eres mi mejor amiga y lo único que quiero es que seas feliz. Era un alivio saber que aún quedaban personas así de bien intencionadas en su vida.